Soy David, un hombre de 32 años, y necesito sacar esto de mi pecho. Se trata de mi divorcio, y sinceramente, me ha estado carcomiendo por dentro desde hace un tiempo. He trabajado como mecánico durante los últimos 10 años, desde que terminé la escuela técnica. Trabajaba en un taller bastante conocido en la ciudad, o debería decir, solía trabajar allí, pero ya llegaremos a eso. He estado arreglando coches desde que tenía 16 años, aprendiendo de mi tío en su garaje. Después de la escuela técnica, obtuve mis certificaciones y todo lo necesario. Mucha gente piensa que ser mecánico es solo cambiar aceite y cosas así, pero es mucho más que eso. Hoy en día, los coches son básicamente computadoras sobre ruedas y tienes que saber lo que haces. Es un trabajo honesto. Paga las cuentas y, lo más importante, me encanta. Conocí a Sofía, obviamente no es un nombre real, hace unos 7 años cuando trajo su coche para una reparación. Mirando hacia atrás, debería haber visto las señales desde ese primer día. No paraba de hablar de cómo su coche era premium y necesitaba atención especial. Recuerdo haber pensado que era un poco engreída, pero vaya, cuando me sonrió, me olvidé de todo eso. Ella trabajaba en una elegante empresa de marketing en el centro, siempre vistiendo trajes caros y llevando bolsos de diseñador cuyos nombres ni siquiera podía pronunciar. No voy a mentir, al principio me sentí muy afortunado de que alguien como ella se fijara en alguien como yo. Ganaba buen dinero, pero aún así llegaba a casa todos los días con grasa debajo de las uñas, ya saben. Empezamos a salir y las cosas fueron bastante bien al principio. Parecía interesada en lo que hacía, preguntándome sobre coches y esas cosas. A veces traía el almuerzo al taller y mis compañeros bromeaban sobre cómo había conseguido una novia tan elegante. Pensé que era diferente del típico tipo corporativo que menosprecia a los trabajadores de cuello azul. A pesar de nuestras diferencias, pensé que teníamos algo especial. Solía decirme cuánto admiraba mi ética de trabajo y cómo le encantaba que siguiera mi pasión. Yo estaba completamente ciego, o quizás elegí estarlo. La forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de sus logros en la oficina, o la manera condescendiente con la que a veces mencionaba mi pequeño taller, deberían haber sido alarmas. Pero yo estaba enamorado, o al menos creía estarlo. Me aferraba a los buenos momentos, a las risas compartidas, a la imagen de la pareja perfecta que creía que éramos. Recuerdo una tarde en particular. Estábamos en un picnic improvisado en el parque. Sofía llevaba un vestido veraniego y el sol se reflejaba en su cabello. Hablaba animadamente sobre una nueva campaña en la que estaba trabajando. Yo la escuchaba, fascinado más por su presencia que por los detalles del marketing digital. En un momento, tomó mi mano, sus dedos entrelazados con los míos, manchados permanentemente por una fina capa de grasa que ningún jabón podía eliminar del todo. Admiro tu dedicación, David, dijo, mirándome a los ojos. Es raro encontrar a alguien tan apasionado por lo que hace. En ese instante, cualquier duda que pudiera haber albergado se disipó como el humo. Creí cada palabra. Creí en nosotros. Mis amigos del taller, hombres rudos pero de corazón noble, me advertían a su manera. Esa chica es de otro mundo, David, decía Ricardo, el más viejo y experimentado. ¿Estás seguro de que sabe dónde se mete? ¿O dónde te metes tú? Yo me reía y les decía que eran unos envidiosos. ¡Qué ingenuo fui! No veían envidia, veían preocupación. Veían la fragilidad de un castillo de naipes construido sobre cimientos desiguales. El contraste entre nuestros mundos era cada vez más evidente, aunque yo me esforzara en ignorarlo. Sus reuniones sociales eran en galerías de arte o bares de moda, donde yo me sentía como un pez fuera del agua, con mis manos ásperas y mi conversación poco sofisticada sobre motores y transmisiones. Ella, por su parte, rara vez pisaba mi mundo, salvo para dejar o recoger su coche. El taller, mi santuario, era para ella simplemente un lugar de paso, una necesidad funcional. Nunca se interesó realmente por los proyectos personales en los que invertía horas, ni por la satisfacción que me producía devolverle la vida a un motor averiado. Para ella, eran solo tus cosas de coches. Después de unos 2 años de noviazgo, nos casamos.
Tuvimos una boda de tamaño decente que sus padres pagaron en su mayor parte, aunque yo aporté lo que pude. Su padre parecía aceptarme al principio. Es un importante promotor inmobiliario, pero actuaba como si respetara que yo trabajara con mis manos. Probablemente por eso aceptó ser mi aval para el préstamo de la casa. Sí, compré la casa antes de casarnos. Había estado ahorrando durante años, viviendo en un apartamento diminuto, guardando cada dólar extra que ganaba con trabajos secundarios. La casa no era nada lujosa. 3 habitaciones, 2 baños, un patio decente, pero estaba en un buen barrio y estaba orgulloso de poder pagarla. Que su padre fuera el aval me ayudó a conseguir una mejor tasa de interés, pero yo hice cada uno de los pagos, sin faltar ni uno. Sofía pareció entusiasmada con la casa al principio, hablando de cómo podríamos arreglarla juntos y hacerla nuestra. Pero luego empezó a hacer pequeños comentarios cuando sus compañeros de trabajo venían de visita, lo cual no era frecuente. Decía cosas como, estamos planeando mudarnos a un barrio mejor pronto, o esto es solo nuestra casa de inicio. Me hacía sentir que aquello por lo que tanto había trabajado no era lo suficientemente bueno. Noté bastante rápido que no le gustaba decirle a la gente a qué me dedicaba. En las fiestas de su oficina, cuando realmente me llevaba, me presentaba como un pequeño empresario del sector automotriz. Quiero decir, técnicamente eso resultó ser cierto más tarde, pero en aquel entonces sentía que le avergonzaba simplemente decir que era mecánico. Mi hermana Elena vio a través de Sofía desde el principio. A veces pasaba por el taller para que le revisaran el coche. Y una vez me dijo, no confío en la forma en que te mira, como si fueras un proyecto en el que está trabajando. Lo ignoré porque, ya sabes, las hermanas pueden ser así a veces. Siempre pensando que nadie es lo suficientemente bueno para su hermano. El primer año de matrimonio fue aceptable, supongo. Teníamos nuestras rutinas. Yo trabajaba en el taller de 7 de la mañana a 6 de la tarde, a veces más tarde si teníamos un trabajo complicado. Sofía trabajaba de 9 a 5, pero usualmente se quedaba hasta tarde para reuniones con clientes o eventos de integración de equipo. Debería haber prestado más atención a esas noches tardías, pero estaba ocupado tomando clases de negocios en un instituto técnico local por las noches. No le conté sobre eso porque siempre se burlaba de cualquier sugerencia que yo tuviera sobre mejorarme a mí mismo que no implicara dejar el taller. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver todas las señales de advertencia, la forma en que arrugaba la nariz cuando llegaba a casa con manchas de grasa en la ropa. Como dejó de pasar el rato en el garaje cuando estaba trabajando en mi coche de proyecto, las constantes sugerencias sobre volver a estudiar para conseguir una carrera de verdad. Pero ya sabes lo que dicen sobre la retrospectiva y todo eso. Comenzó a sugerir que tomara cursos de algo más limpio, como diseño gráfico o programación. Podrías trabajar desde casa, David, tendrías horarios más flexibles, y no llegarías oliendo a aceite, decía con una sonrisa que intentaba ser dulce pero que a mí me sonaba a reproche. Yo amaba mi trabajo, la sensación del metal frío bajo mis dedos, el desafío de diagnosticar un problema complejo, la satisfacción de escuchar un motor ronronear de nuevo gracias a mis manos. Intenté explicarle esto, pero era como hablar con una pared. Ella simplemente no lo entendía, o no quería entenderlo. La casa, mi orgullo, se convirtió en otro punto de fricción. Sus comentarios sobre mudarnos a un barrio mejor se hicieron más frecuentes, especialmente después de visitar a alguna de sus amigas casadas con abogados o ejecutivos. ¿Viste la casa de Andrea, verdad? Tienen una cocina enorme y un jardín para hacer barbacoas elegantes, me decía, mientras miraba con cierto desdén nuestra propia cocina, perfectamente funcional pero sin los lujos de revista que ella anhelaba. Yo había pintado esas paredes con mis propias manos, había reparado cada pequeño desperfecto. Para mí, cada rincón contaba una historia de esfuerzo y dedicación. Para ella, era solo un trampolín, una estación de paso hacia algo más grande y brillante. Recuerdo una vez que organicé una pequeña reunión con mis compañeros del taller en nuestro patio. Hicimos una carne asada, algo sencillo, con cervezas y buena música. Sofía apenas salió, y cuando lo hizo, su incomodidad era palpable. Saludó con monosílabos y se refugió rápidamente en la casa. Más tarde,
Me dijo que ese tipo de reuniones no eran apropiadas para nuestra casa y que mis amigos eran un poco toscos. Me dolió profundamente. Esos hombres eran como mi familia, leales y trabajadores. La forma en que los despreció fue como si me despreciara a mí. Las cosas realmente empezaron a ir mal unos 2 años después de casarnos. Sofía obtuvo un ascenso en su firma de marketing y fue entonces cuando se volvió absolutamente insoportable. Llegaba a casa hablando de cenas elegantes con clientes y eventos de oficina. Siempre mencionaba a este tipo, Marcos, que según ella la había ayudado mucho con el ascenso. Recuerdo una noche específicamente, llegó a casa súper tarde, como a las 11 de la noche, usando un vestido nuevo que nunca le había visto. Cuando le pregunté al respecto, dijo que la oficina tuvo una reunión de emergencia con un cliente y tuvo que ir de compras para conseguir ropa apropiada. Me hizo sentir como un idiota por siquiera preguntar. Fue por esa época que empezó a hacer comentarios extraños sobre la casa. Mi suegro, recuerden que él avaló el préstamo, venía a cenar y hablaban sobre el valor de las propiedades y cómo yo estaba frenando a Sofía por no querer mudarme a un barrio más elegante, todo esto delante de mí. En nuestra mesa. Ella simplemente se sentaba allí, asintiendo mientras él hablaba de cómo su firma en el préstamo significaba que tenía algo que decir sobre lo que sucedía con la propiedad. La peor parte fue cómo empezó a tratar mi trabajo. Una vez, un cliente rico trajo su Ferrari para reparaciones. La mayoría de los talleres en la ciudad no lo tocarían, pero yo tengo certificaciones para coches de lujo. Sofía les dijo a sus amigos que yo estaba jugando con juguetes caros en lugar de concentrarme en una carrera de verdad. Mientras tanto, yo estaba ganando mucho dinero con esas reparaciones especializadas, pero ella nunca se molestó en preguntar por esa parte. Solía tomarlo a broma, pero luego empezó a molestarme. Luego vinieron las fiestas del trabajo de ella. Vaya, esas fueron duras. Hubo un evento, una elegante fiesta de Navidad en un hotel caro del centro. Gasté buen dinero en un traje bonito para encajar con su multitud. Toda la noche me dejó solo mientras ella convivía con sus amigos del trabajo. Su grupo de la oficina era otra cosa. Todos esos tipos con trajes caros hablando de sus carteras de inversión y casas de vacaciones. Un tipo incluso me preguntó si conocía a algún mecánico confiable justo después de que Sofía me presentara como su esposo. Ella solo se rió mientras yo me quedaba allí sintiéndome como un completo extraño. La distancia entre nosotros solo creció después de esa fiesta. Solíamos al menos cenar juntos la mayoría de las noches, pero ahora ella trabajaba hasta tarde cada vez más. Cuando estaba en casa, parecía distraída, siempre revisando su teléfono o su laptop. Intenté sugerir noches de cita o viajes de fin de semana como solíamos hacer, pero siempre había alguna emergencia de trabajo o reunión con clientes que se interponía. Marcos. El nombre flotaba en el aire cada vez con más frecuencia. Marcos dice que deberíamos invertir en esto, Marcos me consiguió entradas para aquello, voy a una cena con Marcos y unos clientes importantes. Al principio, no le di importancia. Era su colega, su mentor, según ella. Pero la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de él, la sonrisa cómplice que a veces se le escapaba, era diferente. No era la admiración profesional que mostraba por otros jefes o colegas. Había algo más, algo que me inquietaba profundamente aunque no supiera definirlo. Las llegadas tarde se volvieron la norma. A veces, el olor de un perfume diferente, no el suyo habitual, se adhería sutilmente a su ropa. Cuando le preguntaba, las excusas eran siempre las mismas, reunión larga, cena de negocios, proyecto urgente. Y yo, como un tonto, intentaba creerle, porque la alternativa era demasiado dolorosa de contemplar. El verdadero problema comenzó cuando su hermano se involucró. Este tipo siempre fue un caso. Llevó su coche a mi taller una vez y esperaba que se lo arreglara gratis porque éramos familia. Cuando le dije que tendría que pagar como todos los demás, fue llorando con Sofía sobre lo difícil que yo estaba haciendo. Ella se puso de su lado, diciendo que debería ayudar a la familia ya que de todos modos solo estaba haciendo reparaciones simples de coches. Mi suegro también empeoró.
Empezó a aparecer en mi taller sin previo aviso, preguntando por mis finanzas, queriendo ver los papeles de los pagos de la casa, diciendo que estaba protegiendo su inversión ya que su nombre estaba en el préstamo. No importaba que yo nunca hubiera fallado un solo pago. Yo trabajaba hasta tarde la mayoría de las noches, en parte para evitar llegar a casa a otra discusión sobre mi falta de ambición, y en parte por esas clases de negocios que estaba tomando. Sofía nunca preguntó por qué llegaba tarde. Probablemente pensaba que solo estaba trabajando en coches. Hacía comentarios mordaces sobre cómo elegía la grasa antes que a ella. El punto de quiebre llegó durante una de las fiestas de verano de su empresa. Alquilaron un elegante bar en una azotea, y Sofía insistió en que fuera, diciendo que compensaría las últimas fiestas de oficina que me había perdido, aunque en realidad no me las había perdido. Ella simplemente le decía a la gente que yo no estaba allí. Entré y la vi de pie, muy cerca de un tipo alto con un traje caro. Más tarde descubrí que era su compañero de trabajo, Marcos. La forma en que se separaron de un salto cuando me vieron, bueno, digamos que no soy tan tonto como Sofía pensaba. Sabía que algo andaba mal, pero aún no tenía pruebas. No suelo ser el tipo de persona que espía. Pero después de esa fiesta de oficina, no pude ignorar más lo que estaba sucediendo. Empecé a prestar atención a los patrones. Todos los jueves, se quedaba hasta tarde en la oficina, pero su coche no estaba en el estacionamiento de la oficina cuando yo pasaba por allí. Luego estaban los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. De repente, había todos estos cargos de restaurantes de los que nunca había oído hablar. Siempre para 2 personas, siempre los jueves. Cuando le preguntaba por ellos, se ponía súper a la defensiva y decía que eran reuniones con clientes. Qué curioso cómo estas reuniones con clientes siempre ocurrían en restaurantes románticos del centro. Un día, estaba revisando el correo y encontré un sobre de una joyería, uno de esos lugares elegantes del centro donde todo cuesta más que mi primer coche. Dentro había un recibo por un reloj de hombre. Mi cumpleaños no estaba ni cerca. Y Sofía nunca antes me había comprado joyas. Siempre decía que no era práctico que un mecánico usara cosas bonitas. Cuando intenté hablar con ella sobre todos estos cambios, Sofía me lo echó en cara, diciendo que estaba siendo inseguro y controlador. Empezó a hacer esas pequeñas indirectas sobre cómo me estaba volviendo obsesivo y paranoico. Cada vez que mencionaba algo que no cuadraba, ponía esa expresión en su rostro como si yo fuera un niño inventando historias. Cuanto más presionaba, más se alejaba a ella, pasando aún más tiempo en la oficina. Llegó un punto en que apenas reconocía a la mujer con la que me había casado. Pero la verdadera prueba vino de esta chica de su oficina. Llamémosla Ana. Entró a mi taller para un cambio de aceite y pareció sorprendida de verme. Dijo algo como, oh, pensé que ya se habían separado. Cuando le pregunté a qué se refería, me dijo que todos en la oficina sabían de los almuerzos especiales de Sofía y Marcos. Aparentemente, ni siquiera intentaban ocultarlo más. Ana también mencionó que Sofía había estado diciéndole a la gente en el trabajo que estábamos separados y viviendo aparte. Mientras tanto, yo seguía llegando a casa todas las noches para preparar la cena, a la que ella nunca aparecía, y pagando todas las cuentas. Descubrí que incluso se había quitado el anillo de bodas en el trabajo, diciendo que no combinaba con su imagen profesional. Es difícil describir cómo se siente cuando toda tu vida resulta ser una mentira. Sabía que esto iba a pasar. Cada recuerdo empezó a sentirse contaminado. Esas largas noches que me había quedado despierto esperando. Todas las veces que la defendí ante mi familia cuando decían que estaba cambiando. Incluso el estúpido traje caro que compré para esa fiesta de Navidad. Había estado viviendo en este extraño universo paralelo donde yo todavía intentaba salvar nuestro matrimonio mientras ella ya le decía a la gente que se había acabado. La peor parte ni siquiera fue la traición. Fue darme cuenta de cuánto esfuerzo había puesto en hacerme parecer el idiota despistado que no podía ver lo que estaba justo frente a él. Empecé a reunir pruebas, sabiendo que nuestro matrimonio ya estaba muerto, pero decidido a no dejar que me arrollara como lo había hecho con todo lo demás. Mi amigo, que es policía, me ayudó a establecer un sistema para documentar fechas, horas, cargos sospechosos,
capturas de pantalla de su ubicación que demostraban que no estaba donde decía estar. Cada nueva pieza de evidencia se sentía como otro clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Pero al menos ahora yo era el que sostenía el martillo. Tenían todo un sistema planeado. Ella me decía que tenía conferencias de marketing de fin de semana, pero en realidad se encontraba con él en un hotel elegante del centro. También encontré los recibos de eso. Accidentalmente había usado nuestra tarjeta conjunta en lugar de la suya personal. Error de principiante. Lo que realmente me afectó fue encontrar capturas de pantalla en su laptop de casas que estaban viendo juntos. Lugares grandes y lujosos en la parte cara de la ciudad. En sus mensajes, se reían de cómo podrían pagarlo una vez que se deshicieran del peso muerto. Bastante seguro de que se referían a mí. Mi hermana Elena pasó por el taller un día y me encontró con un aspecto terrible. No había estado durmiendo bien, ya saben. Echó un vistazo a todas las pruebas que había reunido y dijo que necesitaba un abogado rápido. Conocía a un tipo que se especializaba en divorcios. Dijo que había manejado casos como el mío antes. Seguí yendo a mis clases de negocios durante todo esto, quedándome hasta tarde en el taller, trabajando en coches. Una noche, Sofía llegó a casa lo suficientemente temprano como para encontrarme revisando algunos documentos financieros en la mesa de la cocina. ¿Más facturas de reparación?, preguntó con esa sonrisa condescendiente suya. Sí, solo tratando de llevar un registro de todo, dije, deslizando mis tareas de la escuela de negocios debajo de la pila de papeles reales del taller. Ya sabes cómo somos los mecánicos simples. Ella suspiró ese suspiro teatral suyo. Sabes, si tan solo me dejaras manejar los libros como te sugerí. Digo, tengo un MBA. Oh, no quisiera cargarte con los problemas de mi pequeño taller, respondí, pensando en el curso de valoración de empresas que acababa de aprobar con la máxima calificación. Además, estás tan ocupada con todas esas reuniones tardías últimamente. ¿Cómo estuvo la de esta noche, por cierto? Fue productiva, dijo, de repente muy interesada en su teléfono. Estamos trabajando en algo grande. Me imagino que sí, murmuré, organizando mis papeles. Bueno, no dejes que te quite tiempo de tus importantes asuntos ejecutivos. Yo me limitaré a lo que mejor sé hacer. Me dio esa mirada compasiva que había llegado a odiar y se alejó. Dejé que pensara que solo era el mecánico tonto. No sabía lo que estaba planeando, y sinceramente, era mejor así. Mientras ella estaba ocupada menospreciando mi profesión, yo estaba construyendo silenciosamente algo más grande. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando revisé nuestra cuenta de ahorros conjunta y la encontré casi vacía. Había transferido casi todo, dejando solo lo suficiente para cubrir las facturas mensuales. Cuando la confronté al respecto, afirmó que estaba invirtiendo en su futuro. Ya ni siquiera intentó ocultarlo. Fue entonces cuando finalmente llamé al abogado. Reunirme con el abogado fue revelador. Revisó todo lo que había reunido y dijo que tenía un caso sólido, especialmente porque nuestro estado toma en cuenta el adulterio durante los procedimientos de divorcio. También me dijo que siguiera actuando con normalidad mientras él preparaba la documentación. Esa fue probablemente la parte más difícil. Durante 2 semanas, tuve que fingir que no pasaba nada. Cada mañana, veía a Sofía prepararse para el trabajo, sabiendo que iba a ver a Marcos. Llegaba tarde a casa y yo tenía que escuchar sus mentiras sobre reuniones con clientes. Incluso tuve que cenar con sus padres una noche en la que pasaron todo el tiempo hablando de cómo necesitaba cederle parte de la casa a Sofía por motivos de seguridad. El abogado sugirió que obtuviera pruebas de las exigencias de su padre sobre la casa. Así que empecé a grabar nuestras conversaciones, era legal en mi estado con el consentimiento de una de las partes. Conseguí material bastante interesante. Él literalmente diciendo, mientras bromeaba, que me haría la vida imposible si no le daba a Sofía lo que quería. Entonces llegó el día en que todo explotó. Era un jueves normal, la noche habitual de reunión tardía de Sofía. Mi vecino de al lado me llamó al taller. Pensé que debería saberlo, dijo. Sofía acaba de llegar con un hombre que nunca antes había visto. Entraron juntos a tu casa.
Sabía exactamente quién era. Mis manos estaban firmes cuando conduje a casa. Es extraño lo tranquilo que puedes estar cuando finalmente tienes que enfrentar algo que sabías que iba a suceder. Entré y los encontré en la cocina. Sofía y Marcos, él con las manos en la cintura de ella. La expresión en el rostro de ella cuando me vio allí de pie. Nunca la olvidaré. Fuera, dije en voz baja. Ambos, ahora. El rostro de Sofía pasó de la sorpresa a la ira en un segundo. Esta también es mi casa. No puedes simplemente. La casa que yo pagué, dije, todavía usando esa voz tranquila que pareció enfurecerla aún más. Tienes 30 minutos para hacer una maleta y largarte. Marcos se escabulló mientras Sofía me gritaba sobre sus derechos. Seguía gritando cuando llamó a su padre. 20 minutos después, la camioneta de su padre llegó chirriando a nuestra entrada. Su hermano Tomás saltó antes incluso de que se detuviera. No puedes echar a mi hija, bramó su padre, tratando de empujarme para entrar a la casa. Tomás estaba justo detrás de él, inflándose como si estuviera listo para una pelea. Sostuve mi teléfono, que ya estaba grabando. Ambos están invadiendo propiedad privada. Ya llamé a la policía. Están en camino. Esta es la casa de mi hija. Yo avalé el préstamo. Esta casa es mía, gritó su padre, agitando una carpeta de papeles en mi cara. Pero pude ver la incertidumbre en sus ojos. Tu hija me ha estado engañando durante meses, dije lo suficientemente alto como para que los vecinos que se estaban reuniendo escucharan. Tengo pruebas de todo. Los recibos del hotel, los mensajes. ¿Realmente quieres hacer esto aquí en público? Fue entonces cuando apareció la policía. Supongo que la familia de Sofía olvidó que tenía el número del departamento de policía local en marcación rápida después de arreglar la mitad de su flota de vehículos. Tomás hizo un último intento por alcanzar la puerta, pero se detuvo en seco cuando vio a los oficiales acercándose. Es curioso cómo cambia rápidamente la actitud de alguien cuando se da cuenta de que está a punto de ser acusado de allanamiento de morada. La siguiente hora fue sorprendentemente tranquila. Sofía empacó sus maletas mientras la policía supervisaba. Su padre y su hermano se quedaron junto a su coche, luciendo menos seguros a cada minuto. Mientras salía, Sofía intentó una última vez. Te arrepentirás de esto. No tienes idea de lo que estás haciendo. Solo sonreí. En realidad, por primera vez en mucho tiempo, sé exactamente lo que estoy haciendo. Al día siguiente, mi abogado presentó la demanda de divorcio. Sofía fue notificada con los documentos en su oficina. Más tarde me enteré de que hizo una gran escena al respecto, llorando ante sus compañeros de trabajo sobre lo cruel que yo era. Mientras tanto, ella había estado planeando quedarse con la mitad de mis bienes y mudarse con Marcos todo el tiempo. Su abogado contactó al mío, tratando de negociar antes de que las cosas se pusieran feas. Ofrecieron dejarme conservar la casa si le pagaba a Sofía una enorme compensación. La cantidad que querían era una locura, como si pensaran que estaba escondiendo dinero en alguna parte. Mi abogado les dijo que se fueran al diablo. Ese fin de semana fue una locura. La familia de Sofía comenzó a decirle a todo el que quisiera escuchar que yo era abusivo, que la había atrapado en un mal matrimonio, que estaba tratando de dejarla sin hogar. Algunos de sus amigos incluso publicaron cosas sobre mí en las redes sociales. Mi hermana Elena quería responder, pero le dije que los dejara cavar su propia tumba. Sofía intentó volver a la casa para recoger más cosas, pero yo había cambiado las cerraduras. Mi abogado dijo que ahora necesitaba seguir los canales adecuados. Dejó un largo mensaje de voz sobre lo mezquino e inmaduro que estaba haciendo. Bastante irónico viniendo de alguien a quien sorprendieron en mi casa con su novio. Las siguientes semanas fueron un circo de papeleo. Su abogado seguía enviando estas cartas exigentes, actuando como si Sofía tuviera derecho a todo porque el nombre de su padre estaba en el préstamo. Realmente pensaron que me tenían acorralado. Incluso enviaron una lista detallada de todo lo que querían, la casa, la mitad de mis ahorros, mi coche de proyecto, incluso mis herramientas. Como si estuvieran comprando de un catálogo o algo así. La estrategia de ellos era clara:
desgastarme, intimidarme para que cediera. Recibía llamadas a horas intempestivas de números desconocidos, a veces solo silencio, otras veces insultos apenas velados. Sospechaba que eran amigos de la familia de Sofía, o quizás incluso su hermano Tomás, tratando de amedrentarme. Mi abogado me aconsejó que documentara todo, pero que no respondiera a las provocaciones. «Quieren que cometas un error, David», me dijo. «Mantén la calma. Nosotros tenemos la verdad de nuestro lado». La campaña de desprestigio en redes sociales fue particularmente dolorosa. Ver a gente que apenas me conocía, amigos de Sofía que alguna vez me habían sonreído en alguna cena, ahora pintándome como un monstruo. Publicaban fotos de Sofía con aspecto triste, acompañadas de leyendas vagas sobre escapar de una situación tóxica y buscar la felicidad que merecía. Me sentía expuesto, juzgado por un tribunal popular que no conocía ni la mitad de la historia. Elena estaba furiosa, quería desenmascararlos uno por uno, pero yo insistí en el silencio. «Nuestro momento llegará en el tribunal, no en Facebook», le dije. Mientras tanto, en el taller, intentaba mantener una apariencia de normalidad, aunque mis empleados notaban mi tensión. El trabajo se convirtió en mi refugio, el único lugar donde sentía que tenía el control. Las horas extra que antes hacía para mis clases de negocios, ahora las dedicaba a revisar mi caso con el abogado, a preparar mi defensa, a asegurarme de que cada pieza del rompecabezas estuviera en su lugar. Sabía que la batalla sería dura, pero la imagen de Sofía y Marcos en mi cocina, la arrogancia de su padre, el desprecio en sus ojos, todo eso alimentaba una determinación fría y constante en mi interior. No me iban a vencer. No esta vez. La primera fecha en el tribunal era solo una audiencia preliminar, pero Sofía y su séquito la trataron como si ya hubieran ganado. Apareció con sus padres, Marcos y este abogado de aspecto caro que parecía sacado de una serie de televisión. Estaban todos sentados juntos, susurrando y señalándome como si yo fuera una especie de chiste. Mi abogado me dijo que usara mi ropa de trabajo, no la grasienta, sino mi uniforme limpio del taller con mi nombre y certificaciones. Dijo que ayudaría a demostrar que era un profesional trabajador, no un vago perezoso como intentaban pintarme. Sofía realmente se rió cuando me vio, diciéndole a Marcos lo suficientemente alto para que todos escucharan que ni siquiera sabía vestirme adecuadamente para el tribunal. Sentí una punzada de la vieja inseguridad, pero la mirada firme de mi abogado me ancló. Cuando el abogado de Sofía comenzó a hablar sobre cómo ella apoyó mi carrera y ayudó a construir el negocio, pensé que iba a perder la compostura. Intentaron afirmar que ella llevaba los libros del taller, lo cual era completamente falso. Nunca siquiera miró mis papeles de negocio. Luego mencionaron la casa. El padre de Sofía testificó sobre cómo él avaló el préstamo porque yo no era lo suficientemente estable financieramente para ser aprobado por mi cuenta, haciéndolo sonar como si estuviera haciendo una obra de caridad. Mi abogado simplemente se sentó allí tomando notas, luciendo completamente tranquilo mientras ellos construían toda esta historia falsa. Yo apretaba los puños debajo de la mesa, sintiendo la sangre hervir. Cada palabra era una distorsión, una mentira calculada para despojarme no solo de mis bienes, sino también de mi dignidad. La verdadera diversión comenzó cuando mencionaron a Marcos, tratando de decir que era solo un amigo del trabajo que había estado ayudando a Sofía a superar un momento difícil. Mientras tanto, mi abogado tenía copias impresas de sus mensajes de texto, recibos de hotel y fotos de ellos juntos durante las veces que Sofía afirmaba estar en conferencias de trabajo. Ver esas pruebas apiladas en la mesa de mi abogado me dio un pequeño respiro, una chispa de esperanza en medio del torrente de falsedades. La madre de Sofía se levantó y dio este discurso dramático sobre cómo su hija merecía una vida mejor que ser la esposa de un mecánico, diciendo que yo estaba frenando el verdadero potencial de Sofía y que el acuerdo prenupcial que querían que firmáramos, y que yo rechacé, habría protegido a todos. Durante todo el tiempo, Marcos se sentó allí con aire de suficiencia. Incluso trajo documentación mostrando su salario y bonificaciones, tratando de demostrar que podía proporcionar un mejor estilo de vida. Mi abogado solo sonrió y añadió los papeles a nuestra pila de pruebas. No tenían idea de lo que se avecinaba. Durante el receso, escuché a Marcos y al hermano de Sofía, Tomás,
planeando cómo redecorarían mi casa. Hablaban de convertir mi taller en el garaje en un gimnasio. El padre de Sofía ya estaba al teléfono con algún contratista obteniendo presupuestos para renovaciones. La arrogancia era asfixiante. Actuaban como si la victoria fuera suya, como si mi vida y mi esfuerzo fueran un premio que ya se habían repartido. La parte más extraña fue cuando el abogado de Sofía intentó afirmar que ella tenía propiedad parcial de mis herramientas porque ayudó a seleccionarlas para el negocio. Mi abogado le pidió que nombrara siquiera una herramienta específica que hubiera ayudado a elegir. No pudo, y luego intentó cubrirse diciendo que se refería a que apoyó el proceso general de compra de herramientas. El juez realmente arqueó una ceja ante eso. También mencionaron mis clases nocturnas, pero lo tergiversaron por completo, diciendo que estaba descuidando el matrimonio al ir a la escuela en lugar de pasar tiempo con Sofía. Convenientemente omitieron cómo ella pasaba esas mismas noches con Marcos. Al final de ese primer día, el abogado de Sofía presentó sus demandas, querían la casa, afirmando que el aval de su padre la hacía parcialmente suya. Querían la mitad de los activos de mi negocio, aún no sabían la verdadera magnitud de estos. Incluso querían mi coche de proyecto, diciendo que Sofía soportó años de verme trabajar en él, así que merecía una compensación. El juez fijó otra fecha para la corte la semana siguiente. Mientras nos íbamos, el padre de Sofía intentó acorralarme en el estacionamiento, diciendo que podríamos hacer que todo esto desapareciera si simplemente firmaba lo que querían. Mi abogado lo grabó todo en video. La semana entre las fechas de la corte fue una tortura pura. Apenas podía dormir, sabiendo que todo por lo que había trabajado pendía de un hilo. La amenaza del padre de Sofía en el estacionamiento se repetía en mi cabeza, y aunque lo teníamos en video, me preocupaba que no fuera suficiente. Mi abogado me aseguró que teníamos un plan sólido. Pero no podía quitarme la sensación de que el equipo de Sofía tenía algo más bajo la manga. Cada noche, bajaba a mi taller y simplemente me sentaba allí mirando todas mis herramientas, preguntándome si esta sería la última vez que las vería en mi posesión. Mi familia intentó mantenerme animado, pero podía notar que estaba destrozado. Lo que Sofía y su familia no sabían era que toda su campaña de desprestigio solo me hacía estar más decidido a llevar esto hasta el final. Cuando finalmente llegó la segunda fecha en el tribunal, sentí como si estuviera entrando al ring para la pelea de mi vida. El equipo de Sofía desfiló a sus testigos uno por uno. Primero, su experto que mágicamente había inflado el valor de mi taller sin haber puesto nunca un pie en él. Luego, Marcos, hilando su historia sobre las luchas emocionales de Sofía con mi estatus de trabajador manual. Y finalmente, su padre, tratando de reescribir la historia sobre su papel en nuestras vidas. Durante todo el tiempo, mi abogado solo seguía tomando notas con esa sonrisa cómplice mientras yo estaba sentado allí, pensando en cómo ninguno de ellos tenía la menor idea de lo que vendría después. El verdadero espectáculo comenzó cuando fue nuestro turno. Mi abogado llamó a mi primer testigo, mi antiguo jefe del taller. El lado de Sofía parecía confundido. Probablemente pensaron que solo iba a hablar de mi ética de trabajo o algo así. En lugar de eso, sacó un contrato de hacía 6 meses. Resulta que cuando se estaba preparando para jubilarse, no solo contrató a un gerente para reemplazarlo. Me vendió todo el negocio a mí. Había sido el dueño del taller durante medio año. Pero seguí trabajando en turnos regulares porque amo el trabajo en sí. Deberían haber visto sus caras. La sonrisa engreída de Marcos desapareció muy rápido. El padre de Sofía dejó de susurrarle constantemente a su abogado. Y Sofía se puso completamente pálida. Parecía como si le hubieran succionado el aire de los pulmones. Su boca se abrió ligeramente, sus ojos fijos en los documentos que mi abogado ahora presentaba al juez. Mi abogado comenzó a mostrar la documentación, las clases de negocios que había estado tomando durante 2 años para prepararme para la propiedad. El préstamo que obtuve aprobado sin ninguna balista y los registros financieros del taller. El negocio iba muy bien, mucho mejor de lo que ellos pensaban. Esas reparaciones especializadas que hacía en coches de lujo generaban mucho dinero. Luego, mi abogado reveló cuánto valía realmente el negocio.
Todas esas noches que Sofía pensaba que solo estaba arreglando coches, yo estaba construyendo algo más grande. El taller tenía contratos con 3 concesionarios de coches de lujo, un acuerdo de mantenimiento de flotas con una empresa local y estaba a punto de abrir una segunda ubicación. Sofía saltó e intentó interrumpir, diciendo que debería obtener la mitad del negocio ya que estábamos casados cuando lo compré. Fue entonces cuando mi abogado sacó el acuerdo de compra, fechado 2 semanas antes de que yo descubriera su aventura, pagado en su totalidad con mis propios ahorros y un préstamo comercial solo a mi nombre. El juez le preguntó a Sofía por qué, si estaba tan involucrada en el negocio como afirmaba, nunca supo de la venta. Su abogado intentó inventar alguna historia sobre mí ocultando activos, pero no funcionó. Teníamos documentación que demostraba que ella estaba con Marcos el día que firmé los papeles de compra. Recuerdo específicamente ese día. Ella había dicho que tenía una importante cena de trabajo para cerrar un trato. El trato que estaba cerrando, al parecer, era otro muy diferente. Su padre intentó salvar algo mencionando nuevamente el préstamo de la casa. Mi abogado mostró con calma que yo ya lo había refinanciado. Fui aprobado fácilmente gracias a los ingresos de mi negocio. El padre de Sofía ya ni siquiera era avalista. Hice eso hacía 2 meses, mientras ellos estaban ocupados planeando cómo quitarme todo. La expresión del rostro de mi suegro pasó de la arrogancia a la incredulidad y luego a una furia apenas contenida. Había perdido su última carta de presión. La sala quedó en un silencio tenso, roto solo por el pasar de las hojas de los documentos que el juez examinaba. Observé a Sofía. Su palidez se había tornado en un rojo moteado. Sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Marcos, a su lado, parecía haberse encogido. Ya no era el hombre seguro y altanero de la primera audiencia. Ahora solo parecía un oportunista atrapado. Mi abogado continuó, metódico y calmado, presentando estados de cuenta bancarios, proyecciones de crecimiento del negocio, cartas de intención de nuevos clientes corporativos. Cada documento era un ladrillo más en la fortaleza que yo había construido en silencio, mientras ellos se burlaban de mi simple trabajo de mecánico. La ironía era casi poética. La profesión que tanto despreciaban era la base de un éxito que ahora codiciaban desesperadamente y al que no tenían ningún derecho. Durante el receso judicial, el caos estalló en el pasillo. Sofía le gritaba a su abogado, diciendo que debería haber investigado mejor mis finanzas. Se suponía que eras el mejor, le oí chillar, con la voz quebrada por la histeria. Y me aseguraste que esto sería fácil. Marcos desapareció por completo. Supongo que descubrir que su novia no estaba a punto de hacerse rica cambió sus planes. No lo vi por el resto del día. Más tarde me enteraría de que simplemente se había escabullido del juzgado, dejando a Sofía sola para enfrentar las consecuencias. El hermano de Sofía, Tomás, estaba en su teléfono, llamando frenéticamente a alguien mientras su madre intentaba calmar a todos. La cara del padre de Sofía estaba literalmente roja mientras le gritaba a su abogado por haber pasado por alto la compra del negocio. Seguía diciendo algo sobre cómo deberían haber contratado a un investigador privado. Todo este tiempo y no pudiste descubrir esto. ¿Para qué te pago?, bramaba, sin importarle quién lo escuchara. Mi abogado captó todo con su teléfono. Dijo que podría ser útil si intentaban algo más. Cuando volvimos a la sala del tribunal, toda la actitud de Sofía había cambiado. De repente, estaba llorando, diciéndole al juez cómo siempre había creído en mis sueños y apoyado mis metas comerciales. Incluso intentó decir que había renunciado a mejores oportunidades de trabajo para quedarse en la ciudad y ayudarme a tener éxito. El juez simplemente se sentó allí, luciendo completamente impasible. Su actuación fue tan transparente que casi sentí lástima por ella. Casi. Su abogado intentó un nuevo ángulo, diciendo que el apoyo emocional de Sofía fue crucial para el éxito de mi negocio, pidiendo un porcentaje del valor del taller como compensación por sus contribuciones a su crecimiento. Mi abogado respondió reproduciendo grabaciones de ella burlándose de mi trabajo, llamándome simple grasiento, diciéndole a Marcos lo avergonzada que estaba de mi trabajo. Las mismas palabras que me habían atormentado durante meses ahora resonaban en la fría sala del tribunal, exponiendo su hipocresía.
Sofía se encogió en su asiento, incapaz de sostener la mirada de nadie. Entonces, un tipo trajeado apareció de la nada. Resultó que Marcos había enviado a su propio abogado. Este individuo comenzó a hablar sobre cómo Marcos no tenía conocimiento de la complejidad de la situación y quería distanciarse de cualquier discusión financiera. Sofía pareció como si la hubieran abofeteado. Supongo que su novio no estaba dispuesto a quedarse una vez que se dio cuenta de que ella no obtendría dinero. La traición final, esta vez de su cómplice. El fallo final fue hermoso. Sofía no obtuvo nada del negocio. El juez dijo que no tenía ningún derecho sobre algo que ni siquiera sabía que existía. La casa era mía, libre y clara. Pude ver cómo mi abogado asentía con satisfacción mientras el juez leía su decisión. Cada palabra era una reivindicación. Ella se quedó con su coche, que de todos modos estaba a su nombre, y una pequeña cantidad de manutención durante 3 meses para la transición. Eso fue todo. Sofía perdió completamente los estribos. Comenzó a llorar sobre lo injusto que era todo, como había desperdiciado años conmigo. El juez de hecho le dijo que se callara o la declararía en desacato. Su madre tuvo que prácticamente arrastrarla fuera de la sala del tribunal, mientras sus sollozos y lamentos resonaban por el pasillo. Fue un final patético para alguien que había entrado allí con tanta arrogancia. Por mi parte, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. No era alegría, sino una profunda sensación de alivio y justicia. Había terminado. Las secuelas fueron intensas. El padre de Sofía intentó difundir rumores sobre mí en la comunidad empresarial, pero le salió el tiro por la culata. Resulta que otros dueños de talleres ya sabían que yo había comprado el local. Trabajábamos juntos en la asociación de negocios local. Algunos de ellos incluso me enviaban a sus clientes de coches de lujo solo para restregárselo en la cara. La reputación de mi taller de hecho mejoró. A la gente le encantaba que el dueño todavía trabajara personalmente en los coches. Comencé a conseguir más clientes de alto nivel que querían a alguien que realmente supiera lo que estaba haciendo, no solo a un hombre de negocios que compró un garaje. ¿Recuerdan cómo Marcos huyó durante el receso del tribunal? Bueno, el karma también lo alcanzó. Resulta que su empresa tenía políticas estrictas sobre relaciones en el lugar de trabajo. Alguien, definitivamente no yo, envió a su departamento de recursos humanos los documentos judiciales que demostraban que estaba involucrado con Sofía mientras ella aún estaba casada. Fue degradado y trasladado a una pequeña sucursal en un estado a 3 horas de distancia. Sofía intentó conservar su trabajo, pero todo el drama destruyó su reputación laboral. Ese cliente que estaba manejando con Marcos solicitaron un equipo diferente después del escándalo. Terminó renunciando e intentó demandar a la empresa por crear un ambiente de trabajo hostil. Eso no llegó a ninguna parte rápidamente. Y sí, mi taller va de maravilla. Abrí esa segunda ubicación que estaba planeando. Contraté a mecánicos excelentes que realmente aprecian el trabajo. El padre de Sofía intentó salvar las apariencias en la comunidad empresarial. Anduvo diciendo que él me había asesorado, intentó atribuirse el mérito de mi éxito. Nadie le creyó. Otros empresarios habían visto los documentos judiciales donde intentó robarme la casa. Su reputación sufrió un gran golpe. Aparentemente, a la gente no le gusta trabajar con alguien que intenta robarle a su propio yerno. Y la casa que ella tanto ansiaba. Acabo de terminar de renovarla. Añadí un hermoso garaje nuevo que es el doble del tamaño del anterior. A veces la veo pasar lentamente en su coche, probablemente pensando en todos los planes que tenía para el lugar. Su hermano Tomás todavía lleva su coche a otros talleres y paga mucho más por un servicio peor. El mes pasado, recibí un largo correo electrónico de Sofía. Escribió sobre cómo lamentaba sus elecciones y que nunca tuvo la intención de lastimarme. Dijo que se dio cuenta de que Marcos no era quien ella pensaba, especialmente después de que él aceptó el traslado sin siquiera decírselo. Quería saber si podíamos hablar de todo. Nunca respondí. Mi hermana Elena sigue diciéndome que debería escribir un libro sobre todo esto, pero ahora mismo estoy demasiado ocupado administrando mis talleres y haciendo lo que amo, trabajar en coches. La mejor venganza.
Todavía uso mi uniforme de trabajo la mayoría de los días. Podría usar traje si quisiera, pero estoy muy orgulloso de quién soy y de lo que hago. Los mecánicos me respetan más porque no tengo miedo de ensuciarme las manos junto a ellos. Acabamos de conseguir otro contrato importante y estaba debajo de un coche haciendo una inspección cuando los clientes vinieron a firmar los papeles. Algunos de los amigos de Sofía que solían burlarse de mi trabajo ahora intentan obtener un trato especial en mi taller. Actúan como si nunca se hubieran burlado de que yo fuera mecánico. Simplemente los trato como a cualquier otro cliente. No hay necesidad de venganzas mezquinas cuando el éxito habla por sí mismo.